Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas, en este 21º domingo del tiempo ordinario, en el cual con San Lucas, en este ciclo C, pues vamos siguiendo esa subida de Jesús hacia Jerusalén, en la cual se resumen o se ponen en estos capítulos una serie de reflexiones que interesan en especial a los que quieren ser discípulos de Jesús. Acordémonos que Él va enseñando en el camino de la subida. Y en particular este capítulo con el que nos encontramos ahora tiene muchas diferentes recomendaciones, muchas diferentes explicaciones. Parece que los que han recopilado las enseñanzas de Jesús, los evangelistas, pues pusieron juntas una serie de cosas que a veces pues no hacen fácil el hacer una interpretación de el texto, puesto que tiene muchos elementos. Hay que centrarse pues en alguno y sacarle un poco más el jugo. Esa puede ser una manera de acercarse a la Sagrada Escritura, centrarse en algún punto que llame más la atención y hacer la reflexión sobre ese elemento. Yo me he fijado ahora en este texto, en particular del tema de la salvación. Fíjense que es un tema del que se habla mucho, es una palabra que está en boca de mucha gente, en especial la gente más cercana a la religión, ya sea católicos, evangélicos o también religiones no cristianas, como son los budistas, los shintoístas y el mismo Islam o musulmanes. Todos tienen este tema de la salvación. Todo el mundo habla de la salvación, pero en realidad hemos de ver que todo el mundo la entiende un poco de manera diferente. Y luego cuando vamos a las personas de manera individual, pues también hay concepciones diferentes de lo que puede ser la salvación. Es por eso la pregunta de aquella gente: ¿serán muchos, serán pocos los que se salven? Jesús en realidad no responde a aquella pregunta, pero el tema de la salvación sabemos que está presente en la Escritura, está presente también en la mentalidad de Jesús, que Él mismo se considera el Salvador. Él es el que ha venido a salvar lo que estaba perdido. Entonces, entendamos nosotros, tratemos de entender bien qué significa este punto: salvarse. ¿Salvarse de qué? ¿Salvarse para qué? ¿Quién se salva? ¿Cómo se salva? ¿En qué consiste la salvación? Una serie de preguntas que es interesante plantearse en este domingo 21º del tiempo ordinario. La palabra salvación como tal, pues significa librarse de un peligro inminente. Cuando un médico dice que fue exitoso en una operación de un paciente que vino en estado grave y de emergencia, pues dice, se logró salvar. Se salvó de aquel peligro inmediato. Podemos decir que la primera acepción, el primer significado que tiene la palabra es eso: liberarse de un peligro que por otra parte es inminente. La gente puede salvarse de un accidente, uno puede salvarse de la muerte en un determinado momento, ¿no? Bien, y en el plano de lo común también, no es algo que tiene que ver nada más con cada persona, sino tiene que ver a veces también con colectivos que se salvan de alguna dificultad.
En fin, desde el punto de vista religioso también para nosotros, ¿qué significa salvarse? Fíjense que ahí es donde comienzan las divergencias. Algunos, tal vez con una mentalidad muy dualista, es decir, este mundo es material, este mundo es corrupto, este mundo es pecaminoso, y hay otro mundo que es espiritual, santo, puro, perfecto, etc. Para el que tiene esa mentalidad dualista, dos cosas claramente diferenciadas y apartadas, pues la salvación puede significar salir, librarse de todo este mundo corrupto, pecaminoso, material, perdido, etc., para salvarse hacia un mundo espiritual, puro, perfecto. Por supuesto que eso no se lograría estando todavía aquí, en medio del mundo material, físico, histórico, sino tendría que lograrse pues saliendo de la historia, yéndose hacia otra dimensión. Y esa es una manera como se ha entendido a veces la salvación, y en particular también como se ha entendido por algunas corrientes o por algunas personas la salvación cristiana. Ya en los inicios de la historia de la Iglesia hubieron personas que se apartaron completamente del mundo de los negocios, del mundo del matrimonio y la familia, del mundo del trabajo, etcétera, para vivir una vida alejada de la sociedad y de los demás, puesto que pensaban, de una manera en cierto modo un poco equivocada, que solo huyendo del mundo, huyendo, es la palabra exacta, como se huye de un peligro, pues iban a lograr la salvación, es decir, salir de un mundo material y completamente corrupto y arruinado a un mundo perfecto, espiritual. Los dominicos surgieron hace 800 años en la Iglesia para tratar de aclarar unas ideas que no estaban correctas sobre el tema de la salvación. Y eran precisamente las ideas de los cátaros o albigenses, que eran una secta que ya hace 800 años, pues pretendía que la salvación consistía en alejarse lo más posible, descontaminarse del mundo de la historia, de la materia y de todo lo demás, para constituirse en un grupo de perfectos, de puros, apartados por supuesto de los demás y apartados también de la mayoría de la gente en la misma iglesia. Por supuesto que ningún individuo ni ningún grupo que trató de alejarse del mundo de los negocios, el mundo material, el mundo físico, histórico, pues logró plenamente eso, sino únicamente esperaban que la liberación, la salvación plena y perfecta vendría con la muerte y con la salvación al fin y al cabo del alma, del espíritu, para acabar con todo lo que tuviera que ver con contaminación, maldad, etcétera, y pecado. Esa fue el error o la herejía, como se solía llamar en aquel momento, de los cátaros o albigenses, que los dominicos en su primera misión pues tuvieron la tarea de aclarar y de orientar a la comunidad cristiana con respecto a este tema. Para algunos pues la salvación, desde ese punto de vista dualista, se da únicamente allá, en el cielo, en la eternidad. Y para estas personas, por lo tanto, lo que significa salvarse, salvación, es la salvación del alma, que es el espíritu. Y todo lo demás, pues, no vale. Hay quienes han visto la salvación únicamente de esa manera y, por lo tanto, eso ha traído como consecuencia un desprecio del cuerpo, un desprecio de la historia y de este mundo. Podemos decir que estas ideas estaban ya en una filosofía tan antigua como la de Platón, que precisamente decía que el ser humano es un alma o un espíritu, pero encerrado, encarcelado en un cuerpo, en un mundo histórico, material. Y por lo tanto, la salvación significa romper los barrotes de esa cárcel del cuerpo para ir a la salvación definitiva y plena en el así llamado cielo,
en otra dimensión completamente espiritual y diferente. Por supuesto que la salvación entendida bien no es eso, no es una salvación meramente del alma, no es una salvación espiritual que tiene que ver nada más con huir de este mundo y escapar de todas sus contaminaciones y llegar a la vida eterna, al cielo, a la salvación del alma. Podemos decir que una primera cosa que hemos de aclarar es que no fue así. Y Jesús enseñó muy bien que para él la salvación comenzaba ya también en esta historia. Si bien es cierto que tiene que tener una plenitud, una realización completa después de la historia de cada persona, aún durante el camino histórico, material, físico, la persona va ya liberándose y va sobre todo valorando también que el cuerpo, la salud del cuerpo, la salud psicológica, la felicidad de la persona tienen que ver también con la salvación. Eso es algo muy importante en el concepto cristiano de salvarse. Se trata de iniciar ya ese camino de realización plena, de felicidad, de libertad plena, ya en este mundo y ya en esta historia. Fíjense ustedes que Jesús mismo dio señal de esto. Él es el Salvador, pero no únicamente del alma, no ha venido a hablarnos únicamente de la salvación eterna en el cielo. Y ahí sí que nos equivocamos cuando interpretamos a Jesús únicamente como el Salvador del alma. Jesús es el que viene a salvar al ser humano entero y por lo tanto también se preocupa de la salud de las personas, se preocupa de la estima que las personas tienen de sí mismas, trata de acercarse a las personas, en especial al más pobre, al más pequeño, al más abandonado, que justamente en el esquema religioso oficial de aquel tiempo era gente condenada, gente perdida. Los pobres eran vistos como personas que no eran bendecidas por Dios, puesto que no tenían riqueza, ni salud, ni poder, etc. Y por lo tanto, algún pecado estarían cometiendo, algún pecado habrían cometido, por lo que tenían que pagar también con los males del cuerpo y en esta tierra. Jesús es salvador, es liberador, porque también se mete con la realidad plena de la persona humana y no solamente con el alma. Jesús no es ningún dualista, no es platónico en el sentido de que nos dice, igual que Platón, lo importante es el alma, que está encerrada en el cuerpo, pero que está destinada a liberarse de ese cuerpo. No, es también el ser humano es sobre todo una conjunción misteriosa, muy especial, única de espíritu o de alma en cuerpo y en una historia y en una realidad muy concreta que le toca vivir cada día. Y no es nada más una persona individual y aislada, sino además forma parte de una familia, forma parte de una sociedad, de un colectivo, de una comunidad. Por lo tanto, la salvación auténtica que Jesús viene a traer tiene que ver también con nuevas relaciones interpersonales, tiene que ver con un ambiente humano en el cual se respire la realización y la felicidad. Jesús habló mucho del reino de Dios, ese es el mensaje central de Jesús y está clarísimo en los santos evangelios. Y ese mensaje central tiene que ver no únicamente con el reino de Dios allá en el cielo, aunque San Mateo en muchas ocasiones le llama el reino de los cielos por el respeto que tenían a mencionar el nombre de Dios en aquellos contextos de los judíos más estrictos. Sin embargo, cuando se habla del reino, se habla del reino de Dios. Y este reino de Dios no es algo únicamente allá en las alturas, en una dimensión posthistórica, después de la historia de cada uno, después de la historia entera de la humanidad, en la eternidad, sino el reino de Dios es ya una realidad que ha comenzado ahora y por lo tanto hay muchos que van ya salvándose ahora, que van entrando en esa dinámica liberadora de Jesús, que además es integral, no es nada más algo que tiene que ver con el espíritu y el alma, repito, sino que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la mente, tiene que ver con los pensamientos, con todo el ser de la persona.
Es interesante pues plantear así la verdadera liberación, la verdadera salvación. ¿Ven ustedes entonces cuáles son los elementos de lo que los cristianos entendemos por salvación? No es algo únicamente espiritual, no es algo dualista que está para la otra vida, no es algo nada más individual, es algo que tiene que ver con los demás y con la sociedad entera que debe también salvarse, que ya se va salvando. El reino de Dios es algo que ya va dando fruto, es una semilla que ya va germinando, es una red tirada en el mar en la cual ya hay muchos peces buenos, aunque también hay otros peces y basura que nos sirve. Sin embargo, ya hay en el camino de la fe cristiana una salvación. La gente que se acercó a Jesús en aquel momento preguntaba cuántos irán a salvarse. Había una preocupación por la cantidad, por el número, precisamente porque la cuestión se veía muy difícil. Si vemos bien, Jesús no responde a esa pregunta, sino va explicándole el asunto un poco más ampliamente. Hay en la enseñanza de Jesús también otra comparación, otra imagen que puede ayudarnos también a lo que significa salvarse. Él habla de que se entra por la puerta estrecha. Y eso nos está hablando de otra enseñanza de Jesús a sus discípulos. Salvarse y entrar por el camino del reino de Dios nunca será una cuestión tan simple y sencilla. Requerirá cierto esfuerzo. Se le llamaba la puerta estrecha a una pequeña puertecita peatonal, podríamos decir hoy, en la gran muralla que cerraba las ciudades y que las fortificaba en aquel tiempo. Había una puerta grande en la cual se podían entrar las carretas, los caballos, las grandes peregrinaciones de gente, las caravanas de peregrinos, de comerciantes con sus cajas, sus cargas, etc. La puerta ancha y grande. Y había otra puerta pequeña, estrecha, que era peatonal. Prácticamente entraba una persona a la vez. Y pues era más difícil pasar por allí, también porque había estrictos controles. No solo ahora hay controles por la seguridad que se ha debilitado en tantas partes del mundo, la había también en aquel tiempo, y quien entraba o salía de la ciudad era también controlado, sobre todo en épocas de guerra o épocas difíciles. Entrar por una puerta estrecha pues implicaba una cierta dificultad. Y eso quiere decir que la salvación que ya comienza en esta tierra, la liberación de todo mal que ya va haciendo camino, tiene también que lograrse con un poco de esfuerzo, con un poco de lucha, para cambiar las situaciones, para comprometerse en que este mundo material, histórico, humano, como es el nuestro, pues también vaya impregnándose de luces de verdad, de solidaridad, de amor, de igualdad, etcétera, etcétera. Todos estos valores tan hermosos que son los valores del reino de Dios. Pero trabajar por todo eso significa una lucha muy grande. Y fíjense que entonces la salvación no es únicamente oraciones, rezos, peregrinaciones. Y ahí va también la explicación y la reflexión de Jesús en este texto del Evangelio. Muchos me dirán, Señor, Señor, y les dirán, no los conozco. El que tal vez ha rezado mucho, el que ha ido mucho a la iglesia, el que ha cumplido con las prescripciones de la religión, no solamente nuestra religión cristiana, sino también otras religiones, a veces tiene el autoengaño de que está salvado, simple y sencillamente porque ha cumplido con los preceptos religiosos, tal vez reducidos a veces a preceptos piadosos, rezos, peregrinaciones, tradiciones, etc. Jesús también nos previene en cuanto a que no se trata únicamente de sacar adelante tradiciones, rezos, piedad popular incluso, sino que se trata de algo más, se trata de comprometerse para que en este mundo crezca
el reino de Dios, para que crezcan los valores del reino de Dios. Y es allí en donde encontramos también, por lo tanto, una cierta dificultad. Los valores del reino, de los cuales tiene que estar uno mismo muy convencido de que valen. Porque seguimos viviendo en un contexto en que, frente a la pobreza del Evangelio y el afán de vivir de una manera austera, pues encontramos un mundo que nos habla de abundancia, de consumo, de tener cada vez más, de aparentar cada vez con mayores riquezas. Estamos en medio de un mundo en el que, en vez de preocuparnos por la solidaridad y por los más pobres y pequeños y por compartir nuestros bienes, pues a veces las estructuras son tremendamente egoístas, exclusivas, exclusivistas. Y estamos en un mundo en el que constantemente se ven estos contrastes entre los valores que son valores del reino de Dios y valores que son del antirreino, del mal, que no son valores, pues que aparentemente son y que no lo son en realidad. El gozar de todos los placeres, el poder dominar sobre los demás, el poder, el dominio y las riquezas, que son presentados en este mundo como valores que sin embargo no son auténticamente valores para el reino. Y el que vive en esa dinámica del poder y del dominio sobre los demás, a veces dominio despótico, el que vive en esa dinámica del acumular las riquezas, cifrando en ello su tranquilidad y su felicidad, el que vive en el plano de la comodidad, de la vida fácil, del acomodamiento, no está entrando en el camino de salvación que Jesús propone. Y fíjense ustedes, por lo tanto, que el camino de salvación del que estamos hablando no es únicamente escuchar la palabra, ir a muchas celebraciones, cantar, hacer actos de piedad, peregrinaciones, celebraciones, etc. Eso expresa muy bien si estamos cada día trabajando por nuestra salvación personal y los de los demás. Excelente. De lo contrario, será únicamente una piedad, unos actos, unas tradiciones que no logran de veras liberarnos del mal. El tema, pues, breve que plantean estos primeros versículos en este texto es este tema de la salvación y esta invitación a entrar por la puerta estrecha. En la vida cristiana muchas veces nos encontramos con esta normal dificultad y, claro, ha sido siempre una invitación constante de la Iglesia que tampoco debe hacernos caer de nuevo en el rigorismo, en el rigorismo moral que se vuelve inflexible ante los demás, sino que el verdadero camino por la puerta estrecha es al mismo tiempo un camino que es tolerante con las dificultades y es paciente, es perseverante. Otra de las constantes enseñanzas de Jesús a sus discípulos en la subida de Jerusalén es precisamente la constancia, la perseverancia, no solamente en la oración, sino también la constancia, la perseverancia en hacer el bien. Y eso tiene sus dificultades. Eso es muchas veces un camino cuesta arriba, como ya lo es físicamente hablando, el camino de subida desde Galilea hasta Jerusalén, que Jesús ha hecho con aquellos primeros discípulos. Es un camino en el que se aprende a llevar la cruz de cada día. Es un camino, por otra parte, lleno también de la satisfacción que viene de hacer el bien constantemente, de esforzarse constantemente por hacer el bien y de hacerlo gratuitamente. No estamos pensando cuánto vamos a ganar por esto, no estamos seguros de la salvación y de la liberación plena y total. No estamos absolutamente seguros y tranquilos como estaban tal vez aquellos fariseos con los que Jesús está polemizando, que tenían, según ellos, asegurada su salvación precisamente por el cumplimiento hasta de los más pequeños detalles de la ley, del sábado, de los diezmos, etcétera, etcétera. La salvación no era tan fácil de conseguir como ellos pensaban. Era una vida bastante más
exigente, pero en el compromiso por la liberación de tantas otras estructuras. Mientras que la vida de los fariseos más estrictos, no hay duda que tenía también sus dificultades, pero ellos eran estrictos en el cumplimiento de la ley y eran por lo tanto también a veces rigoristas, exclusivistas, y despreciaban a todos aquellos que no entraban por ese camino. Es por eso que ver lo que significa salvarse, de qué nos salvamos, cómo nos salvamos, qué significa, es muy importante entenderlo bien desde la mentalidad de Jesús. Los discípulos que van acompañándole y que lo van siguiendo se dan cuenta de que Jesús tiene un punto de vista muy, muy diferente. No siempre lo entienden, no lo entenderán exactamente sino hasta que reciban la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés. Y es necesario también cuando escuchamos la palabra, cuando entramos en estas exigencias de Jesús, también pedir al Señor que nos dé la fuerza de su Espíritu para comprender sus caminos, para entender lo que Él quiere decirnos por camino de salvación. Estamos ya pues muy lejos de la salvación entendida como salvación del alma en la vida eterna. Y ya estamos muy lejos de entender las obras de piedad, los sacramentos, las celebraciones, etcétera, simplemente como únicos medios de salvación. Antes se enfocaba mucho la cuestión por ese lado. Gracias a Dios, desde hace 50 años, con el Concilio Vaticano II, las cosas han ido cambiando bastante y nuestro enfoque ahora es bastante más cercano a lo que fue realmente en los orígenes con Jesús y sus discípulos. El concepto de liberación, que también ha elaborado tanto la teología de la liberación en América Latina, nos ha ayudado también en nuestro contexto latinoamericano a entender cómo la verdadera salvación no tiene que ver únicamente con la vida eterna, sino también con las estructuras y las realidades de nuestro mundo. Hasta la próxima. Gracias por su amable atención. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.